Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente pidiéndoles disculpas, amados hermanos, porque me olvidé de dejar la nota. Me salí, nos fuimos para un pueblito, íbamos a ir a una reunión una ciudad pequeña que se llama La Dorada Caldas, pero no pudimos ir el domingo porque hubo un problema que la hermana que nos iba a llevar se enfermó y por ese problema no pudimos ir. Pero le hicimos ya ayer la visita al hermano y ya sabemos dónde queda la escuela, el grupo que él tiene. Así que ya nos es fácil para cuando querramos ir, ya sabemos dónde es. Y bueno, seguimos nosotros con el estudio de la Escuela Magnético Espiritual de la Comunión Universal, del Espiritismo, Luz y Verdad. Y realmente, pues, la mayoría de los hermanos que estamos estudiando esta santa doctrina, pues hemos tomado conciencia, sí, la mayoría, y vamos mirando ese punto que se dice más allá, ¿verdad? Porque ya vamos entendiendo y comprendiendo que nosotros como espíritus estamos yendo y viniendo por la ley de la reencarnación. Entonces estamos estudiando el profilaxis de la vida y vamos en el anciano segundo, que es quien habla de, de la maternidad y de muchas cosas. Aquí vamos a empezar la charla donde él nos da simplemente voy a leer porque yo esto de medicina pues no entiendo nada. Pero sí sé, por lo menos yo he tomado la chamomilla que la mandaba a preparar en la farmacia Hahnemann en Bogotá. Sí, sirve para muchas cosas. Entonces aquí voy a leer lo que el maestro habla sobre ciertos medicamentos homeópatas, gotas homeopáticas, que nos curan nuestro cuerpo. Entonces vamos a leer lo que habla él sobre la chamomilla. Dice aquí, remedio que he bautizado, dice Toledo, está entre comillas, remedio por excelencia de los maestros de escuela, porque los consiente sobrellevar su misión educadora con paciencia y eficacia. O sea que la chamomilla es especial para los profesores, porque les da calma. Remedio de las personas nerviosas, de los inaccesibles, de los rascarrabias, de los caprichosos, de los sistemáticos y de los anatemizadores. Remedio interesante que se debe tomar en las convalecencias de todas las enfermedades graves y cuando sin causa ni razón se nota excitación nerviosa, porque los nervios están afilados, está entre comillas. Esto ocurre generalmente a las mujeres en estado de embarazo y a todo enfermo en el momento que se note su mejoría y en los niños mal cuidados desde su concepción. Nótese que cuanto más grave ha sido la enfermedad, mayor es la ansiedad
de sus efectos traducidos en estados nerviosos insoportables para sus allegados. Hasta dónde nos lleva los nervios, vean. Pero bueno, aquí vamos a leer y a comprender muchas cosas que verdaderamente podemos poner nosotros un granito de arena para nuestro organismo. Faja de tejido imperial. Las afecciones de la piel, eczemas o erupciones con comezón, manchas amarillas, mascarillas de las mujeres embarazadas que obedecen a la bilis aprisionada dentro de la piel, es estirada por el peso del vientre, que no se consiente con la faja imperial, sobre todo en los últimos meses del embarazo, en que el útero grávido está ocupado por el agua de amnios y por el feto, o muchas veces por colecciones de un pedido mal especializado, está entre comillas, se evitan con el uso de la faja imperial. Esas razones todas son capaces de convencer de que las manchas se pueden y se deben evitar, llevando continuamente la faja, pero sin ballenas, cambiando de número a medida que el crecimiento del vientre lo exige, porque no se debe andar ajustada. La faja no es para disimular, sino para evitar el peso sobre las ingles, que es causa de buena preparación de flebitis, de varices, etcétera, etcétera, de manera que la faja no se debe sacar más que para dormir. Aquí tenemos entonces un estudio. Yo personalmente conozco muchas mujeres que han tenido problemas de venas, pero todo eso equivale a esto que acaba de mencionar el maestro acá, el maestro Toledo, porque todo el peso del vientre, ¿sí?, se nos viene sobre las ingles y ahí quedan aprisionadas, las venas queda aprisionado todo, es a mi entender, ¿no? Y entonces se van dañando el círculo venoso. Y la faja imperial evita el daño a las venas, porque sostiene el estómago, sostiene el peso del vientre, ¿sí? Entonces, vea qué bueno el conocer y saber esas fajas, pero esto él hace pues más de 100 años que se escribió este libro, ¿sí? Porque se llama Estúdiate a ti mismo. La faja imperial se puede conseguir en una forma muy económica, comprando una venda de ese tejido de 6 a 8 metros de largo y de 10 a 12 centímetros de ancho. Y todas las mañanas, al levantarse, se faja cómodo el vientre sobre la camisa, dejando su cuerpo
en condiciones de todas las ventajas que nos empeñamos en que nos atiendan para que las nuevas generaciones que deben procedernos no adolezcan de los inconvenientes que hemos observado en la asistencia de partos donde adquirimos estos consejos. Ay, ojalá llegue ligero la comuna. Todo esto se va a ver ya de lleno de verdad cuando ya esté establecida la comuna, porque nosotros ya estamos haciendo comuna, nos estamos tratando de comunicar los unos con los otros, estamos tratando de unirnos, ¿sí? Y eso es principio comunal. Bueno, entonces aquí vamos a hablar, aquí ya hablamos, el maestro habló de la faja imperial. Aquí él va a hablar ahora de otro medicamento que se llama sepia. Este remedio tiene marcadas predilecciones por el sexo femenino en estado interesante. Para afecciones de los órganos genitales, caracterizados especialmente por congestiones traducidas en peso de la matriz que molesta al agacharse, al subir escaleras y hasta para caminar. Experimentando una sensación de bulto que tiende a bajar por cualquier esfuerzo y que obliga a llevar la mano para contenerlo. Razón por la que se recomienda los pesarios que este remedio los evita y los tira al rastro como cosas pasadas, sustituyéndolos él con los efectos de sus diluciones a la sexta y a la 12 y aseo, señoras, aseo. Para vientres abultados, balonados, como soplados, con o sin reglas irregulares, son producción abundante de gases en los intestinos que influyen en su volumen, estimulando un embarazo a dilución a la sexta y a la 12. Para dolores de dientes durante los embarazos, porque ya es hora de que un hijo no cueste un diente molar. Y para todas las neuralgias, dolores agudos nerviosos durante la preñez, diluciones a la sexta y a la 12. Para dolores de la matriz acompañados de náuseas y vómitos, de jaquecas frecuentes, dolores de cabeza, indigestiones dificultades de la digestión, etc. Debe tomarse sepia a la sexta con belladona a la quinta o pulsatilla fuera del embarazo. Alimentación liviana y no copiosas comidas. Para afecciones de la piel, eczemas o empiones ocasionados por los efectos expuestos de la faja imperial, se tratan con las diluciones de sepia. Árnica montana. La árnica sí la usé yo para varias cosas y en estos medios que me he pegado tantos porrazos no he tenido, que tuve tantos porrazos no tenía árnica. Árnica montana.
En el capítulo siguiente reproduciré literalmente todo el himno que el doctor Toledo canta a este remedio que llama patero. Y aquí solamente nos va a decir el grandísimo provecho que deben sacar las madres durante el embarazo. Dice, para que las madres desde su primer parto puedan alimentar a sus hijos con la leche insuperable de sus senos, cuando es buena debido al estado de su buena salud, se requiere cuidar los pechos desde que empieza a presentarse en los pezones las manchas características de paño, que es uno de los signos o síntomas buenos del embarazo. Para preparar con regularidad, con seguridad, las mamas y las funciones a que la naturaleza las ha destinado una vez todos los días, deben ser prolijamente lavadas con agua hervida, tibia, arnicada, árnica verde, empleando algodón esterilizado. Bueno, el árnica verde la venden para los golpes en las droguerías, esos frasquitos de agua de árnica. La mejor tintura de árnica es la que se expende para uso externo, preparada con la planta fresca, alcoholaturado de árnica, que da la tintura verde. Se mezcla con agua hervida en la proporción de una cucharadita de la de té para cada copa grande de agua hervida tibia. Antes de aplicar el agua arnicada, es de muy buena práctica lavar las partes indicadas con agua tibia con soda, a fin de sacar de la piel toda la grasitud que dificultaría la acción del remedio. Al interior, el árnica montana evita el aborto porque estrecha los vasos y da una muy grande consistencia, y se tomará a la sexta dilución con preventivo 3 o 4 veces por día, y en caso de ser remedio por presentimiento de aborto, cada 5 minutos, cada cuarto, cada media o cada hora, según peligro o indicaciones de un buen homeópata, y no habrá aborto. O sea que, vea, con el árnica se evitan los abortos, cuando muchas veces a mí me ocurrió en un aborto, empecé a manifestarse el sangrado, pero uno sin saber cómo detener ese sangrado, uno no sabe, hasta que se produce el aborto. Son cosas que, vea, viene uno a enterarse ya cuando al final ya, bueno. Ahora bien, debo yo decir que sin ser médico, pero con conciencia racional, he experimentado en algunos casos los efectos del árnica montana, y dio resultados más allá de los que mi ciencia concebía. Y el más trascendental se operó pocos días antes de empezar a escribir este libro, y lo voy a relatar para interés de todos.
MB, se llama la beneficiada. Cocinera de profesión, se presentó en mi casa apoyada en el hombro de un hombre, pudiendo apenas mover sus piernas, y su cara era de un cadáver por la palidez y demacración extremada, presentándome la tarjeta de un amigo mío pidiendo por amor, porque aunque no me dedico a las curaciones, porque no es mi profesión, pidiendo por amor, repito, que entendiera a aquella pobre mujer, que atendiera a aquella pobre mujer, que añadiré que es la compañera de un empleado de policía. Me enteró la infeliz mujer cómo había sido operada sobre texto de un tumor en la matriz o del ovario izquierdo, y que después de abierta y cosida la declararon que nada había hecho con la operación por no existir la causa que creían. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que desde hace muchos años los médicos se equivocan? Abrir una persona para operarle y no le encuentran nada. Bueno, así pasó a esa hermana, a lo que está contando el doctor. Es un error lamentable que eso suceda, pero hay aquí nobleza de los operantes en manifestar su error y merecen indulgencia por ello. Pero no debieron dar de alta a esta mujer que estuvo 2 meses paseando el retrato de la muerte por las calles sin encontrar remedio a una continua hemorragia uterina y no exenta de pus, lo que a cualquier ciego le diría que había una causa que producía aquellos efectos desastrosos. Esta mujer, aún joven y con trazas de ser fuerte, lo que más le apuraba entonces no era su mayor mal, que era la hemorragia, sino que ya no podía arrastrar su pierna izquierda, porque en la rodilla tenía una fuerte hinchazón que extendía unas líneas amarillas hasta la mitad del muslo y hasta el carcañal. Y había 6 manchas negras que ella comprendía era gangrena. Y su llanto no era otro sino tener que ir al hospital, donde según cuanto había visto, allí no pondrían otro remedio que cortar. Y yo también participaba de la misma creencia, porque aquello estaba casi perdido y se perdería de seguro en el tiempo que tardaría en ser atendida en esos establecimientos, donde no se cumple en amor y se cree que lo que allí se hace y se da es de limosna. Siendo así que los paga el pueblo y por lo tanto es un crimen de lesa humanidad esos hechos y pensamientos, porque tanto los hospitales, asilos, asistencias, congresos y gobiernos son el pueblo quien los paga,
para centros de aristocracia médica y de curas, frailes, monjas y legisladores. En los hospitales y asilos no se puede prohibir la entrada de ningún enfermo, ni exigir que presente una boleta de pobreza extendida con largas tramitaciones que dan vergüenza. Basta que llegue el enfermo, sea mendigo o millonario, queriendo asistirse allí, que es su casa, porque la sostiene y no debe pedir, debe mandar a los que de ella viven y deben ser responsables de sus equívocos y más de su negligencia, que si las aplican cuanto castigos hay en el código, podrían ser ejemplares y hasta buena obra. En fin, cumplí la urgencia y ordené que llevaran esa mujer a su casa sin perder un minuto y preparar mientras yo llegaba con elementos chuño, leche y azafrán, que en cataplasmas se aplicó a la rodilla, empezando un tratamiento rigidísimo, tomando alternados cada cuarto de hora remedios homeopáticos, hepar sulfuris, árnica montana y belladona, que en su patagonesia son los infalibles específicos de humor, supuración, hinchazón, inflamación y hemorragia en general. Antes de 3 horas la hemorragia disminuyó y al día siguiente no existía. Entonces me mostraron un gran canasto de paños, trapos y sábanas que no contenían medio de 6 libras de sangre, solo de 3 días que la pobre mujer no había podido ya lavar. Ataqué entonces su pierna, aumentando la dosis de hepar sulfuris, cargando las cataplasmas de azafrán en rama y a los 3 días solo quedaba una roseta muy encarnada en el medio de la rodilla, que se empeñaba en formar supuración, y no convenía un punto tan peligroso. 8 días más tarde me sorprende una visita, imprudente por cierto, pero era el agradecimiento que pedía más que el peligro. Y llama a mi puerta esa mujer demacrada, pero sonriente, y por todo saludó, dijo, enseñándome la rodilla. Ve, señor, ya no tengo nada. Le debo la pierna, pero aquí, señaló el ovario izquierdo, tengo una punzada muy mala. Pero como me cortó la hemorragia, también me cortará estos. Sí, la curé, le dije, pero ha hecho usted mal una imprudencia que puede provocar serias consecuencias. Y váyase y estése con el mayor reposo posible siguiendo su medicación.
No me equivoqué. Esa misma tarde apareció la hemorragia y fui avisado. Pero entonces pensé que era bueno señalarla como regla menstrual y no contenerla. Y a este efecto, para regularizar la evacuación de aconitum a la quinta, que regulariza la evacuación, no permitiendo más pérdidas que las justas. Y al cuarto día, sin sufrimientos, en 6 horas tomando alternado de aconitum a la quinta y árnica a la sexta, cesó por completo. Ahora había el peligro de provocarse otra vez la hemorragia por la inflamación del ovario, al que seguíase atendiendo con sulfur, con hepar sulfuris. Entonces hice uso del magnetismo y ordené con firmeza la retención por 30 días y así justo se cumplieron, apareciendo una menstruación regular sin dolores ni, ni decaimientos, que se la cortó con la acción del aconitum y el árnica ella misma al cuarto día, y quedó curada de la ovaritis, que es en realidad la enfermedad que la tenía tan fatales consecuencias, y sirve y debe para dar testimonio de los hechos. En ese caso, como en otros ovarios que sin buscarlos he tenido que obrar, ha producido el árnica todo lo que el doctor Toledo preconiza de ese remedio y que hemos de ver en el capítulo del parto. Hasta aquí, hermanos. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que el árnica montana, en estos momentos por lo menos hay muchas enfermedades, muchas mujeres que tienen problemas de ovarios, ¿sí? Unas porque se ponen a planificar, a tomar pastillas y les dañan los ovarios. Las mismas pastas se encargan de destruirles los ovarios. Y es un error que planifiquen sin tener familia. Pero así lo quiere hoy día la humanidad. Y ya la humanidad casi ni quieren tener hijos. Las mujeres de hoy día y los chicos no quieren tener hijos. Pero bueno, aquí estamos estudiando y comprendiendo al doctor Toledo, que nos está enseñando cosas muy importantes sobre la maternidad, sobre la menstruación, sobre nuestros ovarios. Y bueno, aquí vamos a seguir en esta tarea para nosotros poder eh, tener un poquito más de conocimiento, más de luz sobre todo sobre nosotras mismas, porque realmente hemos estado ignorando muchas cosas. Y poco a poco ya hay muchas mujeres que acuden a los homeópatas, acuden a la acupuntura, porque realmente ha sido un despertar pues lento, porque esto se había hecho en la antigüedad, pero luego llegó todo y bueno, se cambiaron las cosas. Entonces aquí los dejo, amados hermanos, con nuestro maestro, con el doctor Álvarez de Toledo, y vamos siguiendo a la par, ¿sí? Vamos conociendo lo que él nos deja en el profilaxis de la vida. Entonces, muchísimas gracias, amados hermanos. Muchas felicidades para todos. Feliz noche.